Historia de la Iglesia, siglo IV, segunda parte. La historia es emulada del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel del Cervantes. Seguimos estudiando la historia que está llena de enseñanza. Te animo a conocerla, porque tú eres parte de ella, donde Dios está tratando tu vida. Cada día sus manos te mordean, su palabra te alumbra, su espíritu te guía a toda la verdad. Bendiciones, Manuel Pérez. Un cordial saludo a todos los hermanos oyentes de este canal. Hagamos una oración pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para entender la historia y al mismo tiempo hacer historia nosotros también. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por darnos el honor de poder acercarnos a ti, simples humanos, inmortales, conforme a nuestra naturaleza caída, pero damos gracias por ese amor en Cristo Jesús mostrado en la cruz para redención de nuestras vidas, por lo cual ahora podemos presentarnos a ti confiadamente al trono de tu gracia y presentar nuestras vidas para que tú, oh Dios Espíritu Santo, nos guíe a toda la verdad. Podamos conocer e interpretar bien la historia para que alumbre nuestros pasos presentes y así podamos ser nosotros también historia tuya, como tus manos nos mordea, como tu palabra nos alumbra y como tu Espíritu nos guía en todo momento, sea de alegría, sea de pena, sea de vida o sea de muerte física, tu palabra, tu espíritu, tu presencia nos guiará en todo momento. Ayúdanos a estar en pie delante tuya, a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos en todo momento. Que tu alabanza esté continua en nuestras bocas en todo momento, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. En todo momento tú estás con nosotros, como tu palabra lo afirma. Gracias por estos momentos, por poder oír de tu palabra y conocer la historia de estos hombres que fueron ejemplos y de aquellos que no fueron, para que nosotros no podamos ser guiados por la herejía, sino por la luz de tu palabra eterna. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Entramos en el siglo IV con el gran historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea. El siglo comienza con persecuciones a los cristianos por el emperador Diocleciano. Todo va a cambiar con el nuevo emperador. La iglesia empezará a vivir en paz y a tomar lugares en el imperio, ya que el mismo emperador va a unirse a los cristianos, que con los años se bautizará aceptando la fe. Este siglo se levantará grandes hombres de fe que han marcado la historia de la Iglesia. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, el gran escritor de la historia hasta el siglo IV. Atanasio, defensor de la deidad de Cristo y ministro de la palabra de Dios. San Agustín, una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. San Jerónimo, autor de la Vulgata, una célebre traducción al latín de las Sagradas Escrituras. Ambrosio de Milán, padre y doctor de la Iglesia, que fue funcionario del Imperio Romano y gobernador, terminando siendo obispo de Milán. Alejandro de Alejandría, obispo que atacó la doctrina de Ario y la excomulgó al mismo Ario convocando un sínodo. Fue maestro de Atanasio, su sucesor en esta herejía. Entre ellos, y sobre todo, se va a celebrar el concilio de Nicea, que fue concilio
fue el primer concilio económico universal en el cual participaron obispos de las regiones cristianas. Fue una de las etapas de paz dentro de la Iglesia, donde se podía disponer de la libertad necesaria para reunirse de forma abierta. Se trata principalmente la unidad de la doctrina de la Iglesia. El emperador Constantino deseaba una unidad en la doctrina, un credo que uniera a todos los obispos, un solo credo que todos los obispos lo compartieran. Se trata de los libros que fueron inspirados y los que son apócrifos. Atanasio defendió los 27 libros inspirados canónicos. Compartimos en esta lección como bosquejo Atanasio, su vida, Constantino, parte de su vida, Ario, da igual, el concilio de Nicea y el credo de Nicea. Empezamos con el personaje o la figura de Atanasio. ¿Quién fue Atanasio? Atanasio nació en Alejandría y nació en 295 y murió en el 373. Padre y doctor de la Iglesia, también llamado San Atanasio el Grande o Atanasio de Alejandría. De los 30 años de su vida primero no conocemos nada, no hay nada escrito en ningún libro que yo conozca y al mismo tiempo que conozca otros autores que afirman esta verdad. Fue nombrado diácono a los 24 años. Acudió a Nicea como compañero y diácono secretario de entonces patriarca de Alejandría, Alejandro. Fue su pastor y contribuyó a definir la consustancialidad del Padre y del Hijo divino y la condenación de Ario. ¿Qué es la consustancialidad? Es una palabra, es lo que forma parte de las características esenciales de una cosa, que es de la misma sustancia, la misma naturaleza, la misma esencia que otra cosa. Las tres personas de la Santísima Trinidad son consustanciales, es decir, tienen la misma sustancia, la misma naturaleza y la misma esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Atanasio fue elegido patriarca en el 328. Mantuvo contra viento y marea la fidelidad a las decisiones del concilio, es decir, al credo, la deidad de Cristo, lo cual le valió a ser condenado, desterrado 5 veces a lo largo de su vida, tras ser reintegrado en su sede otras tantas, siguiendo los avatares de tiempo y emperadores que eran favorables a la doctrina de arrianismo o no, según él venía o no venía, era desterrado o no era desterrado, porque él se mantenía firme en la doctrina de que Cristo es Dios. Atanasio condenaba al arrianismo y se mantenía firme. Fue elegido obispo de Alejandría en el año 328, a los 35 años de edad, por el obispo Alejandro de Alejandría. Defendió la fe de que Cristo es Dios por encima de todo. Estuvo firme hasta los últimos días de su vida, respaldaba y escribió muchos libros apologéticos defendiendo que Cristo es Dios de la misma naturaleza, la misma esencia y la misma sustancia. Escribió muchos libros apologéticos sobre la encarnación de Cristo. Su obra, Discurso contra los arrianos, escribió una apología defendiendo la naturaleza de Cristo. Yo y el Padre uno somos. Escribió una biografía de Antonio Abad, o San Antonio de Abad, que fue un monje cristiano, fundador del movimiento hermético. Él relató su vida, transmitiendo principalmente por la obra de San Atanasio. Presenta la figura de un hombre que crece en santidad y lo convierte en un modelo de piedad cristiana. Antonio fue el fundador del movimiento montanismo por los anacoretas en el desierto. Este hombre creció, según
Atanasio en santidad y se fue al desierto, apartándose de todos los placeres de esta vida y absteniéndose de sexo, de alimento y de todo. Fue tan famoso que muchos hombres le siguieron y empezó este movimiento del montanismo. Escribió sobre la deidad del Espíritu Santo, igual al Padre, igual al Hijo, en esencia y en naturaleza. Escribió sobre la Trinidad. Las tres compartían la misma naturaleza, esencia y sustancia, es decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios en la misma forma y en la misma sustancia y esencia. Atanasio colaboró en el canon de las Sagradas Escrituras. Escribió la Carta Pascual en el año 367, en la que se da una idea del uso indiscriminado continuo de todas las clases de apócrifo como escritura. Es decir, hasta esa época no se hacía diferencia entre los libros canónicos o los libros inspirados a los libros apócrifos. Y él defendió los libros inspirados. Proporciona a Atanasio una oportunidad de establecer un canon, limitando y definido en el orden del libro en grupo. Fue el primero en nombrar los 27 libros del Nuevo Testamento y lo defendió hasta los últimos días de su vida como exclusivamente canónico inspirado por el Espíritu Santo, los cuales tenemos hoy día en nuestras Biblias y que se le llama el Nuevo Testamento. Un hombre defensor de la fe. Pasamos al emperador Constantino el Grande. Hacia el año 264 el Imperio Romano parecía abocado de la disolución. En los últimos 50 años se había sucedido 27 emperadores. Solo uno de ellos había fallecido de muerte natural, muerto en batalla. Los otros fueron asesinados por los propios familiares o cercanos al emperador. Los persas, los bárbaros, atacaban constantemente y con éxito la frontera norte y este del imperio. Tenían paz a cambio de bienes y dinero. La peste, la miseria, las pandemias, la anarquía vaticinaba una rápida caída del imperio. Pero ya en el año 330, año de la inauguración de Constantinopla, la nueva capital del imperio, el imperio seguía unido con la frontera intacta y en paz. Ese fue el resultado de la labor titánica de dos hombres brillantes y enérgicos que supieron entender los cambios que traía la historia. Los emperadores Diocleciano y Constantino I, llamado el Grande. La infancia de Constantino I. Constantino pasó la mayor parte de su infancia en los campamentos militares romanos, acompañado de su padre, cuando Constancio Cloro fue proclamado César de los Alpes en occidentales en el año 293. Constantino fue enviado a las cortes del emperador Diocleciano, al que acompañaba en su expedición a Egipto del año 296. La educación de Constantino. Fue educado con esmero en las cortes de Diocleciano en Nicomedia, es decir, la actual Izmir, en Turquía. Estuvo en contacto con numerosos cristianos de la corte imperial y de las ciudades del este, donde le hablarían de Cristo, de su poder, de su gloria, de su amor, y vería cómo los cristianos se negaban a adorar a los dioses patricios, incluso entregando sus vidas al martirio por Cristo. La madre era cristiana, Helena, aunque ya por esa fecha no estaba con él. La madre se casó con un romano, un centurión romano, que al final la dejó sola y el padre se llevó a Constantino. El padre le había dejado.
Fue testigo de la gran persecución que el emperador Diocleciano que levantó contra los cristianos en el año 303. La experiencia de Constantino viendo cómo esos cristianos, esos hombres, esas mujeres se entregaban al martirio, ese ejemplo de paz, de serenidad, de entrega, de alabanza en el tiempo de los momentos de turbulencia, momentos de persecución o momentos frente a la muerte, es digno de alabar. Porque mientras que las cosas nos va bien, todos alabamos y bendecimos al Señor. Pero en los momentos de angustia, de temores, de miedo, de desesperación o incluso de noticias graves como es que te quedan pocos días, entonces nuestro corazón pasa por miedo, pasa por temor, pasa por desesperación. Mostrar una paz, una quietud, una serenidad en esos momentos es obra de Dios en la persona, en su espíritu, en su mente y en su corazón. Eso es digno de alabar, de reconocer. Aquellos hombres se entregaban al martirio en ese espíritu de quietud, de serenidad y de paz. Es momento que no se entiende por los demás, pero la persona lo vive personalmente en su interior. Sabe que Dios está con él o está con ella y Dios le da esa paz, le da esa serenidad, esa seguridad y esa esperanza que cerrando sus ojos se encontrará con él. Por eso aquellos hombres y aquellas mujeres entregaban su vida alabando y bendiciendo al Dios eterno. Doy gracias por aquellas personas. También en estos momentos nos encontramos en una situación difícil con Manoli y ella está dando ejemplo de paz, de serenidad, de confianza en su Dios. Gloria a Dios. La experiencia, oramos por ella para que el Señor alivie sus dolores y siga dando esa paz, esa seguridad y esa confianza en su Dios, que el Espíritu Santo la mantenga así, mostrando su gloria y su poder. Constantino tiene una experiencia con el símbolo cristiano, la cruz, el cielo, una señal. Según la tradición recogida por Eusebio de Nicomedia, el día anterior a la batalla del puente Milvio, Constantino vio en el cielo una señal, una cruz acompañada de la leyenda In os signo vinces, con este signo vencerá. Constantino, que probablemente profesaba una religión solar monoteísta, había mantenido contacto con los cristianos. Constantino, de una manera o de otra, temía al Dios de los cristianos. Su madre, en su niñez, le enseñó de Cristo, de su amor, de su misericordia y de su poder. Y también le habló de los cristianos, hombres y mujeres que alababan y bendecían y compartían su experiencia con los demás. Como dice el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Constantino había aprendido las primeras lecciones el tiempo que estuvo con su madre. Puede que el niño se aparte, pero volverá en sí. Y eso es lo que le pasó a Constantino. Temía en su interior a ese Dios poderoso, grande, que le mostró esa señal si fue así. Y verdad que venció. Constantino levanta una señal en Roma en su victoria. Para conmemorar esta victoria hizo construir el arco de Constantino en el año 315 en el foro de Roma, el famosísimo arco de Constantino, el cual contribuyó a la victoria sobre Magencio, la protección de la divinidad sin especificar cuál. Hoy día se puede visitar en Roma este arco. Tiene una altura de 21 metros, una anchura de 25 metros y está compuesto a su vez por 3 arcos. En los relieves del monumento realizado con bloques de mármol. Está muy cerquita del Coliseo y desde el mismo Coliseo se puede contemplar este arco tan alto, 21 metros. Posteriormente, la historiografía cristiana calificó la victoria del puente Milvio como la primera batalla ganada por un emperador romano gracias a la ayuda de Dios.
Después de esa victoria, Constantino editó la libertad de culto. Constantino promulgó conjuntamente en el año 313 el Edicto de Milán, por el cual se decretaba la libertad del culto a todo el imperio. Los cristianos se podían reunir libremente, celebrar sus cultos, sus reuniones y dar testimonio públicamente. Se reconoció a los cristianos el derecho de celebrar sus cultos, se atribuyeron los bienes eclesiásticos, todo lo que el antiguo emperador le había confiscado, bienes eclesiásticos como bienes también personales. Constantino concedió a su vez importantes privilegios al clero, a los obispos cristianos, a los pastores como los presbíteros, entrando muchos de ellos a formar parte de la administración de Roma en lugares muy específicos. Participó decisivamente en los concilios de Arles en el 314 contra el donatismo, aquellos que querían que Jesús era un modo, una forma, pero que Jesús no era real, que condenaría también en el concilio de Nicea, donde condenó el arrianismo. Sin embargo, hecho de que Ario sostuviera que la divinidad de Dios Padre era superior al del Dios Hijo, eso le interesó porque al mismo tiempo el emperador podía ser intermedio entre el pueblo y Dios, y restauró otra vez a Ario y le dio privilegio en el imperio. Convenció a Constantino que terminaría por dar su apoyo a esa doctrina de arrianismo, que le iba a resultar de gran utilidad política en la construcción de un sistema de monarquía de derecho divino al estilo de la que se fraguó en Oriente. Primero lo destierra a Ario, a todos los que seguían su doctrina, y después con los años lo acepta y es bautizado por Eusebio de Nicomedia. Ario. Biografía de Ario según Esciclonés. Ario fue un teólogo cristiano, fundador de la doctrina arriana a principios del siglo IV, formando en las doctrinas de la escuela de Antiquena, es decir, de Antioquía. Término extremo de la herejía monarquiana, fundada por San Luciano de Antioquía, que era contrario a la Trinidad, antitrinidad. Ario había nacido en Libia y pronto se arió al cisma de Malesio. Creía en el arrianismo, era un obispo, pero después se apartó de esa doctrina y defendía la fe ortodoxa que Atanasio defendía, que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. Pero reconciliado con la Iglesia, ordenado presbítero, pastor, fue encargado de la iglesia de Baucalis, dotado de cualidades para atraer partidarios. Ya por el año 318, Ario desarrollaba en Egipto extraordinarias actividades. Es decir, Ario tenía una iglesia en Egipto y fue muy famoso y muchas personas se añadieron. La iglesia creció mucho en aquella época. Se dice que era alto, de rostro bien parecido, muy sabio, que atraía a las mujeres con su presencia y las palabras dulces y lisonjeras. A los hombres con su elocuencia, así ganó a muchos para su fila. Como principio básico de su doctrina, Ario ponderaba la unidad absoluta de Dios, eterno, increado, incomunicable. Fuera de él, todo lo demás que existe son meras criaturas suyas, incluyendo a Cristo, al mismo Verbo del Padre. Esta doctrina fue muy bien acogida, por lo que aumentó rápidamente la actividad de Ario y sus adeptos. Es decir, la Iglesia, muchos creyentes recibieron la doctrina de Ario. Pronto encontraron oposiciones en el obispo de Alejandría. Alejandro de Alejandría, pastor de Atanasio, le opuso y pretendió convencerlo de la falsedad de su doctrina, pero no lo consiguió, procediendo con rigor contra ello y creando un sínodo de más de 100 obispos celebrando en el año 321. Se condenó por primera vez la doctrina arriana y Ario fue excomulgado de la Iglesia. Por lo contrario, esta actuación
le sirvió como acicate, es decir, como fortaleza para defender con mayor valentía su doctrina. Se fue de Egipto, fue a Palestina y luego a Turquía, Nicomedia, donde ganó más adeptos, entre los cuales se contó al obispo Eusebio de Nicomedia, quien sería luego valioso intercesor de Ario ante el emperador Constantino. Constantino tenía un obispo amigo como es Eusebio de Cesarea y tenía otro aquí en Constantinopla llamado Eusebio de Nicomedia, el cual era de los arrianos y pudo hablarle al emperador de la verdad de Ario. Lo convenció. En el año 323, asimismo, Ario fue un incansable escritor. Es de subrayar la famosa obra de Talia, en la que defiende con toda clase de argumentos su doctrina. En el concilio de Nicea en el año 325, en el que se reunieron unos 300 o más obispos, el que se hallaba también presente Ario, asistiendo a unos pocos que compartían su misma idea. Él propuso el símbolo que lleva su nombre y que al no ser aceptado por Ario y sus seguidores se vieron obligados a marchar al destierro. Escribió numerosas obras que defendía su doctrina, entre ellas una famosa llamada Talia, que dice: por consiguiente, el mismo Dios, en su propia naturaleza, es inefable para todos los hombres. Solo Él no tiene nadie que sea igual o parecido o de igual gloria. Le llamamos ingénitos, ingénito a causa de aquel que es engendrado por naturaleza. Le ensalzamos como a quien no tiene origen y le adoramos como eterno por razón de aquel que empezó a insistir en el tiempo. El que no tiene comienzo hizo al Hijo, comienzo de las cosas creadas, y se le ofreció a sí mismo como Hijo y lo adoptó. Nada tiene propio de Dios según su propia subsistencia, ya que no es igual ni consubstancial con Él. Hay prueba evidente de que Dios es invisible para todos los seres que traen su origen del Hijo, y es también invisible para el mismo Hijo. Diré claramente cómo ve el Hijo al invisible, por aquel poder por el cual ve Dios en sus propias medidas. Así puede el Hijo ver al Padre como es justo. Hay pues una Trinidad, pero no con las glorias iguales. Él se basaba en el texto de Colosenses 1:15, que Jesús fue creado. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso se agarraba a esta parte del texto, que es una herejía. Una herejía es una doctrina errónea que no es canónica, que no va conforme al espíritu, a la totalidad de las escrituras. Es decir, coge un texto, anula una parte, se queda con otra. Y esa parte que ha anulado la rellena de su idea, de su pensamiento o de su doctrina. Eso es una herejía. Y eso es lo que hizo Ario y lo que están haciendo muchas personas en el siglo XXI, que creen que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Por lo tanto, condenamos a esa forma de pensar. En tercer lugar, podemos ver también la formación del canon a través del siglo II al siglo IV. El canon de las Sagradas Escrituras, hubo diferentes intentos de crear el canon. El primero fue por Marción. Crea su propio canon con el Evangelio de Lucas y 10 cartas del apóstol Pablo, que la defiende y que al final fue rechazado. El segundo canon fue el canon de Muratorias, encontrado allá por el siglo, creo que es siglo XVI, por este hombre que se llamaba Muratoria, compilando en el año 170 después de Cristo, que incluía todos los libros del Nuevo Testamento, excepto 3, Hebreo, Santiago y Tercera de Juan. Los demás, todos los libros, los 23 de ellos, sí fueron aceptados, pero los 27 que fueron
aceptado en este concilio de Nicea, que tocaremos ahora, el concilio de Nicea. Lugar del concilio. El concilio se reunió en Nicea, en Bitinia. Asistieron 318 obispos, una gran parte de todos los obispos del imperio. Todos los obispos, todas las iglesias querían que el emperador estuviera allí representada en este concilio. En primer lugar, este concilio fue convocado por el emperador Constantino. En segundo lugar, a todos los obispos de las iglesias universal católica para tratar la herejía de Ario, los libros inspirados, los 27 libros y el credo de Nicea. El emperador, como señor del imperio, deseaba tener una sola iglesia y un solo credo. Envió una carta a todos los obispos de todas las iglesias de su imperio, convocándolo a un concilio, a una reunión para tratar el tema de Ario. Asistieron muchos de ellos, algunos dicen que más de 300, desplazándose de cada lugar a Constantinopla, Nicea. Todos los obispos llegaron a Nicea, incluido el emperador Constantino, a tratar este tema. ¿Qué tema se va a atacar en este concilio? En primer lugar, la doctrina de Ario, el deseo del emperador, los libros inspirados, el credo que uniera a todos los obispos en una sola doctrina. Ario defendía muy bien su postura y doctrina, creía y defendía. El arrianismo es una creación cristiana no trinitaria. Afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Se opone a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina. Esto es lo que quería Ario y esta era su doctrina. Él pensaba que Dios es invisible, único, eterno, inigualable, que nadie se podía comparar en gloria, ni en naturaleza, ni en adoración. En segundo lugar, que Cristo es creado por el Padre y tiene un principio. Él se basaba en Colosenses capítulo 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Anula la primera parte y se queda con la segunda parte del texto, creando una herejía y diciendo y afirmando que el primogénito, si fue el primogénito, es que tuvo un principio, y si hubo un principio no es eterno, por lo tanto no es igual al Padre. Así lo defendía con sus palabras de elocuencia, de sabiduría, delante de todos los obispos allí presentes. Lo demuestra por las Escrituras, saliéndose del contexto, usando la palabra para su interés, como hace hoy día algunas de las sectas que están creciendo mucho en el mundo entero, llamados testigos de Jehová y otros iguales también. Segundo lugar, que Cristo está subordinado al Padre, en obediencia siempre al Padre. Es decir, sometido y hace todo lo que el Padre le dice. Y es verdad que en el Nuevo Testamento, en muchos de los textos, Cristo como hombre habla de que está sujeto al Padre, pero también habla que Cristo, yo y el Padre uno somos. En tercer lugar, hay pues una Trinidad, pero no con glorias iguales. Esa era su defensa, su doctrina. Es decir, el Hijo y el Espíritu son menores que el Padre, que no era de la misma esencia, de la misma naturaleza y de la misma sustancia. Después de horas de debates, como sabemos hoy día, que cada vez que nos reunimos los ministerios, se tarda tanto tiempo para llegar a conclusiones, pues en este concilio pasó lo mismo. Ya que Ario era un elocuente, expresivo y sabio en sí mismo, y defendía muy bien por las escrituras su postura, aunque fuera una herejía. Ario y sus seguidores defendían esta postura. Los demás obispos defendían la naturaleza de Cristo y del Espíritu Santo, que eran de la misma esencia, de la misma naturaleza,
de la misma sustancia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres eran eternos y ninguno tienen principio. Los obispos allí representados defendieron muy bien que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, de la misma esencia, la misma naturaleza y de la misma sustancia, que no tuvo principio, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Se trató los libros que circulaban que confundía a los creyentes. Y Atanasio defendió 27 libros de todos ellos, que son los que forman el Nuevo Testamento, que hoy día tenemos en nuestras Biblias, como libro canónico, como libro inspirado por Dios, apartado de todos los libros que circulaban desde el siglo I hasta el siglo IV. Se estableció un documento como con todas las conclusiones que llegaron todos los obispos con el respaldo del emperador. El resultado de la condenación de Arios, el destierro de Ario y todos los obispos que quería en el arrianismo. La lista de los libros inspirados, 27 libros canónicos, los demás fueron rechazados como canónicos, como inspirados, fueron libros apócrifos. El credo de Nicea que unía a todos los obispos de las iglesias. La composición del credo de Niceno establece la doctrina de la deidad eterna de Cristo con estas palabras. El credo niceno, Dios Padre, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y invisible. Dios Hijo de la misma naturaleza, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, la Virgen se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Dios Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, del Hijo, con el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración y gloria. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Este credo estaba dividido en 4 partes. La primera parte en Dios Padre como un solo creador del cielo y de la tierra, invisible e invisible. Dios Hijo de la misma naturaleza que el Padre. El Espíritu Santo, al cual recibe la misma adoración y gloria. Y la Iglesia como una sola Iglesia. Con esto terminamos este estudio en el día de hoy, aprendiendo la importancia de tener buenos maestros que nos enseñe la verdad como doctrina sana y ortodoxa. Sabe defender la verdad y está preparado para defender nuestra fe y no ser engañado, como en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas que engañarán aún a los escogidos. Tener la Escritura como fuente de nuestra fe. Mantener el espíritu de las Escrituras más que la letra. Sobre todo conocer bien a Jesús y amarle, teniendo una relación cercana, personal, diariamente, en sinceridad y en verdad, en renovación cada día. Mantener la sensibilidad del espíritu. No dejarnos llevar por nuestra mente o nuestra carne. Damos gracias al Señor por nuestros maestros y pastores que nos han precedido y que nos presiden cada día. Que el Señor los guarde y los guíe a toda la verdad. Aprendemos de estos hombres y de esta lección, en primer lugar, de Atanasio, a tener su espíritu, del espíritu de deseo de conocer las Escrituras, defenderla como buen soldado en Cristo,
que defiende la verdad con firmeza, que podamos ver a Atanasio y nos podamos convertir en ese mismo sentir de conocer bien las Escrituras, defenderla como un buen soldado de Cristo y estar firme. Aprendemos diario a no dejarnos llevar por las falsas herejías, aunque digan que está basada en las Escrituras, pero la mayoría de los textos lo niegan. Aprendemos de Constantino que el poder político estará con la mayoría siempre por su interés político. Recordamos a Pablo en Hechos capítulo 20, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, recordando las palabras del mismo Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recordamos a la iglesia de Colosa, que cada día escudriñaba las Escrituras para ver si lo que recibía era de Dios o no era de Dios. La historia está llena de enseñanzas tanto positivas como negativas, que podamos aprenderlas para recibir siempre lo positivo. Escudriñar, como decía Pablo, leerlo todo, pero recibir lo bueno. Que Dios te bendiga grandemente.